Shalom Javerín, bienvenidos a un video más en www.cultursefarat.com, poniéndonos al día hoy con la segunda aliyá de Parashat Va'era, la cual es la segunda parashá del libro de el Éxodo, del libro de Shemot, y esta segunda aliyá se encuentra entre los versículos 14 y 29 del sexto capítulo de Shemot. Y esta es una de estos textos que a veces pone en aprietos a los intérpretes. Eh, el texto de la Torah viene narrando el comienzo y los fracasos, primeros fracasos de Moshe y Aarón, de convencer al faraón y al pueblo de Israel de su misión divina, pues de los planes que Dios tiene para el pueblo de Israel, y encompasando toda esta aliyá, es decir, del versículo 14 al versículo 29, aparece aquí una genealogía. Venimos hablando del fracaso de Moshe y súbitamente esta es la genealogía. Se habla de Rubén, se habla de Shimón. Es una genealogía más bien detallada de la tribu de Leví, la cual pues es la tribu de Moshe y Aarón. Y luego, una vez terminada la aliyá, en la tercera aliyá se sigue narrando el cuento. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en la mitad de la narración tenemos una, eh, una interrupción genealógica? La explicación que dan la mayoría de los midrashim, en mi opinión, es poco satisfactoria. Es decir, vamos a hablar de Moshe y de Aarón y por lo tanto debemos dar su pedigrí. ¿Ok? Es una explicación medianamente satisfactoria, pero no explica por qué justamente en este punto. O sea, el texto a todas luces se ve fuera de lugar, fuera de tono. Una segunda explicación que me gusta más es la explicación que da Rashi, comentando sobre este primer versículo de esta aliyá, sobre el versículo 14, donde citando a Pesikta de Rav Kahana, Rashi trae a colación algo muy interesante, y es eh, al final del libro del Génesis, uno se llevaría una idea muy negativa de las tres tribus de Israel, de las primeras tres tribus de Israel, es decir, Rubén, Shimón y Leví. Las tres reciben en Parashat Vayhi, reciben una maldición de parte de su padre Jacob, no reciben una bendición, y lo que Rashi viene a decirnos acá es simplemente Lefi sheketaranam shekantaram Yaakov vino, dado que Jacob las acusó, Lishlosha Shevatim halalu, a estas tres tribus, Besha'ad moto, al morir, Hazar Hakatuv veyahasam kan levadam lomar shehashuvim ken. El texto vuelve a traer estas tribus a colación para mostrar su importancia. Y esto lo que nos demuestra, Javerim, es que nosotros rara vez entendemos el contexto verdadero de lo que la Torah se refiere como bendición o maldición. La inmensa mayoría de la gente lee estos textos de las maldiciones de Moshe, las bendiciones de Jacob, como un texto determinista, es decir, porque Jacob lo dijo, entonces es un texto profético y las tribus no van a poder salir de su destino, lo cual es una interpretación fatalista y equivocada. Y aquí tenemos la mejor prueba. Sí, a la tribu de Leví particularmente se le da un terrible destino. Jacob dice, no quiero participar de ellos, son violentos. Pero ¿quién es el héroe del resto de la Torah? Leví, la tribu de Leví. Entonces, este comentario de Rashi, aprovechando la extrañeza de esta genealogía, puede venir a mostrarnos un punto interesante, que es la Torá
cree fundamentalmente en la libertad de conciencia, en el libre albedrío. Entonces todas estas maldiciones no son proféticas, no es Nostradamus. Eh, lo que Moshe, lo que Jacob, lo que los patriarcas están diciendo es, mire, yo veo en usted eh, tendencias muy peligrosas, tendencias violentas. Hubo tribus que no trabajaron sobre eso. Rubén y especialmente la tribu de Shimón no, no encontraron una mejor salida para sus instintos negativos y ¿qué pasó? Desaparecieron. No porque Dios haya intervenido para sacarlos, para cumplir la profecía, no. Javerim, un grupo violento que no sabe encontrar una forma de sublimar su violencia, desaparece. El que hierro mata, hierro muere. Pero Leví, la tribu de Leví, aprendió la lección, puso cuidado y logró no solo sobrevivir, sino ser el héroe del resto de la Torah, prevalecer. Entonces, así sea para darnos esta lección, es importante notar pues que esta genealogía cumple esa función de recordarnos que las maldiciones en la Torah no son predictivas, sino son más bien regaños, pero por supuesto abiertos a la ley de la Teshuvah y a la ley de que las personas pueden mejorar o pueden no mejorar y sufrir las consecuencias de sus actos. O sea, homiléticamente es una bonita explicación que da Rashi, pero no explica por qué la genealogía está aquí. Eh, y aquí traigo mi propia interpretación, que es el momento en el que esta genealogía aparece, es el punto más bajo del comienzo de la carrera de Moshe. Se ha presentado ante el faraón, nadie le cree, nadie en Israel le cree. Después de esta genealogía es que ya comienza el proceso de persuasión. ¿Por qué tener una genealogía aquí? Porque, Javerim, el proceso de persuadir al pueblo de Israel no se detiene en el libro del Éxodo. No está limitado simplemente a las 10 plagas o a la salida de Egipto. Sabemos que cuando el pueblo sale de Egipto van a seguir los desafíos a Moshe, a su liderazgo y los desafíos del pueblo a Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo esta genealogía? Cosa que comentaristas como Ibn Ezra o el Rambam notan. Aquí se nos está presentando el quién es quién del resto de la Torah. Moshe, Aarón, Korah, Nadav, Abihu, Pinhas, Miriam, los grandes jugadores, para bien y para mal, dentro del pueblo de Israel, están aquí. Están aquí y estos son, es como en las obras de teatro de Shakespeare, el dramatis personae. Estas son las personas que van a estar involucrados en este gran arco de Dios convencer al pueblo de Israel de que Dios es Dios y que Dios es el Dios de Israel, de que Dios es capaz de cumplir las promesas que le ha hecho al pueblo de Israel. Y esto no es solo una cuestión temporal chiquita que sucede en Egipto de convencer al faraón, sino tenemos que convencer a Korah y Korah no se va a dejar convencer. Tenemos que convencer a Nadav, Nadav, Abihu, todos estos van a ser desafíos de este punto que básicamente es lo que el resto de la Torah va a tratar de probar. Es decir, que Dios es Dios y que Dios tiene la capacidad de sacar de su pueblo a su pueblo de la esclavitud a la libertad. Entonces, antes de comenzar ese drama, por decirlo así, la Torah nos presenta estos son los personajes que tenemos que convencer. Estas son las personas que tenemos que convencer. Estos son los jugadores de esta obra de teatro que se llama la Torah, que no termina
en el capítulo 15 del Éxodo cuando salimos de Egipto, sino que este es un proceso continuado que va a llevarnos hasta el final de Deuteronomio y hasta el día de hoy en nuestras propias vidas. Javerín, para coltufsefarat.com se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.